nuestros artículos en la Sopa Teóloga y en el Ojo Izquierdo nos hemos ocupado del Movadef, Movimiento por la Amnistía de los Derechos Fundamentales, que es una nueva organización de fachada que responde a la ideología de Sendero Luminoso y pretende lograr que salgan de la cárcel todos sus dirigentes y militantes, bajo la excusa de estar en pro de una amnistía general que incluya al Grupo Colina, Fujimori, Montesinos, etcétera, etcétera. Hemos analizado esto la semana pasada, justo cuando estaba todavía pendiente la resolución del Jurado Nacional de Elecciones. El jurado ha encontrado improcedente el pedido de legitimación de este grupo como partido político, en tanto no están bien satisfechos los requisitos de comités, de afiliados, de domicilios y de firmas, pero no hay todavía en la ley una cláusula clara que no permita que se afilien y sean considerados partidos políticos grupos con antecedentes delictivos y penales, como es el caso del terrorismo. Eso nos preocupa bastante. Y queremos aquí analizar con José Bulnes la situación del Movadef y los argumentos que están usando en una serie de medios y tribunas donde los entrevistan a sus integrantes y sus dirigentes, con el cuento de que ellos habría que compadecernos de ellos, dejarlos hablar, dejarlos participar, y que seríamos un poquito intolerantes si no los aceptamos como partido político. ¿No es cierto, José? Hola, en efecto, sin duda Movadef va a apelar la decisión del Jurado Nacional. Sé que tenemos sobre ese tema un largo aliento de enfrentamiento, y sin duda en los próximos años el tema de Movadef pienso no va a desaparecer, porque como se dijo en la entrevista pasada, hay ya una serie de condiciones, hay ya una atmósfera intelectual, social, política de las universidades, de las academias, incluso de una sociedad que procuran o facilitan que grupos como estos, violentistas, de izquierda radical, comunistas, tengan cierta presencia. Una pregunta, en el informe de la Comisión de la Verdad de Reconciliación del señor Salomón Lerner, que es rector de la Católica, y donde han participado conocidos personajes de la izquierda, incluso como consultores y redactores, hemos anotado que hay una cierta ambigüedad. Mientras por un lado se califica a la Fuerza Armada en su conjunto como que tuvo una estrategia de contraria a los derechos humanos, o sea, no casos aislados, sino de conjunto, como que la Fuerza Armada es igual no derechos humanos y genocidio y cosas así, aparece más bien la parte de Sendero Luminoso como una parte víctima, cuando son los que en verdad desataron la guerra del terrorismo, y también no se toman en cuenta los casos de genocidio hechos por ellos. Parece que esto es usado mucho en los argumentos y las campañas que ellos realizan. ¿Tú crees que habría también cierto clima a favor de ellos indirectamente, de este tipo de grupos políticos que eran de la Comisión de la Verdad? En efecto, y además, si tú te das cuenta, los del Movadef ciñen su análisis arguyendo de que Gonzalo o Abelardo Guzmán es uno de los profesores máximos del marxismo. Digamos, hay un pensamiento de Gonzalo que hay un aporte teórico, filosófico a la línea comunista que parte de Marx. Supongo que como filósofo eso te debe causar bastante malestar de estómago. Eso causa malestar, ¿por qué? Porque incluso, y gracias por mencionar eso, porque acá hay dos perspectivas, creo, de análisis. Una perspectiva que se puede hacer del tema del comunismo Sendero Luminoso desde la teoría o desde la filosofía o desde la teoría política, y una perspectiva puramente política. Desde la puramente política, en efecto, estamos ante un grupo subversivo, terrorista, que no tendría por qué participar en las reglas democráticas, ya que per se este movimiento las violenta o no las obedece. Y desde la perspectiva filosófica o teórica, si uno quiere decirlo así, hay un reduccionismo que hacen del Sendero Luminoso al marxismo, igualando marxismo con Sendero Luminoso, cuando no es así. Y eso tiene culpa la docencia tanto de la Católica como de San Marcos y de otras universidades. Los famosos caviares. En efecto, ¿por qué? Porque si uno revisa, por ejemplo, cosa que yo sospecho, no han leído Pepe y Patrón, no han leído Cerro y Piz, no han leído menos un Nelson Manrique. Por ejemplo, cuando uno va a la fuente Carlos Marx y va al prólogo de la contribución a la crítica de la economía política, él ya desde en este prólogo dice ya que el factor económico únicamente le sirve como una guía de estudio. O sea, él en todos los estudios que ha hecho Marx
él encuentra en la economía un factor de análisis, pero como guía de estudio y no como una reducción del análisis político-social únicamente en la economía. O sea, no es que la economía sea la estructura congelada para explicar las relaciones de clase ni las relaciones de producción, sino que es solamente una guía de estudio. Y Moabés dice en todos sus discursos, sus páginas y sus folletos que la guerra tuvo causas económicas y políticas. En efecto. Y no hay causales reales, sino puramente producto de la situación de pobreza y ese tipo de factores, ¿no? Y veamos ahí y repito ahí lo mismo, cuál es la ruta de llegada a eso. En San Marcos, si uno va a letras y uno va a la muy roja facultades sociales, uno encuentra que los autores, digamos, del panteón, de la filosofía y de la sociología son pues José Carlos Mariátegui, son pues Lenin, pero mal entendidos. O sea, hay como un estancamiento en cuanto a las fuentes y la diversidad de las metodologías. Y no se toma en cuenta de que, por ejemplo, Lenin se levantó ante el zar, ante una dictadura. Pero quieren eso trasladarlo acá. Sendero Luminoso se levanta ante una democracia, y no ante una dictadura. Y además, eso también sucede en la católica. Y si uno le suma eso a la católica, toda esta parafernalia, toda esta horda de los que formaron finalmente la Comisión de la Verdad en un café de Miraflores, tal vez, uno se da cuenta ahí que tiran agua para su molino. Mira, el capítulo 1 de la Comisión de la Verdad, los actores armados habla sobre el Partido Comunista y comienza de la siguiente manera. Los orígenes del Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso. El Partido Comunista del Perú, conocido como Sendero Luminoso, es una organización subversiva y terrorista, etcétera, etcétera. Pero le da el apelativo de partido. Ya al darle el apelativo de partido le da cierto estatus y no le da el estatus que realmente merece, que es un grupo únicamente terrorista. Claro, porque el terror aparece como un adjetivo, como una cosa circunstancial, colateral, y no como el centro que define al Sendero. Y además la ligereza de estos, al considerar en el siguiente párrafo, siempre fueron pocos, quisieron ser pocos, eran 5 militantes en todo el país. Eso es mentira, en realidad era toda una burocracia, da una sensación de que había una gran población, toda una delegación de funciones, pero en efecto, si solamente los que han escrito la Comisión de la Verdad lo hacen desde el escritorio, no ven realmente cómo fue todo este aparato europeo. Una pregunta, esos libritos pequeños que tienes ahí son de Mao Zedong, ¿verdad? En efecto. ¿Qué nos querías decir al respecto? Acá Mao Zedong habla en el tomo 1 de sus obras escogidas, en la página 311, sobre el militante, sobre el cuadro. Y miremos lo que dice. Nuestro partido debe extender sus organizaciones a todo el país, formar conscientemente a decenas de miles de cuadros y disponer de centenares de excelentes dirigentes de masas. Deben ser cuadros y dirigentes versados en marxismo-leninismo, perspicaces en lo político, competentes en el trabajo, impregnados de espíritu de sacrificio, capaces de resolver independientemente los problemas, indoblegables ante las dificultades y fieles a su servicio a la nación, a la clase y al partido. Apoyándose en estos cuadros dirigentes, el partido asegurará su ligación con la militancia y con las masas, etcétera, etcétera. ¿A tenor de qué viene esta cita? Viene de que Moabés o el Sendero Luminoso no es este pequeño grupete que la Comisión de la Verdad quiere hacernos ver, y tampoco es este grupo de jóvenes víctimas o seducidos o persuadidos por unos viejos violentistas. Todo lo contrario, son hijos de terroristas, son hijos que vienen, o jóvenes que vienen de la ruta que se mencionó anteriormente. Sector pobre, Academia de Uni, Academia Vallejo u otras academias de la misma afiliación política, Universidad de Ingeniería, La Cantuta, San Marcos, Villarreal, y ya vienen impregnados desde el primer año de Cachimbos, vienen impregnados con esto de acá. Entonces no es una casualidad que estos jóvenes estén flameando esta bandera senderista, es toda una consecuencia, toda una ruta de trabajo de los mismos cabecillas de Sendero Luminoso. Una pregunta, hemos estado aquí constantemente revisando las insuficiencias y contradicciones del informe final de la Comisión de la Verdad. En una conversación que hemos tenido hace poco con Agustín Aya, que no viene en 2 programas porque está un poquito delicado de salud, él ha propuesto que debe revisarse otra vez ese informe y que debe estar a cargo de esa revisión o esa reescritura del informe el Acuerdo Nacional. En tanto reúne a los máximos representantes de todos los colores políticos y todo tipo de instituciones por la democracia, y que haría falta revisar bien a fondo el caso de las víctimas, las estadísticas realmente efectivas, el número real, claro, el número real, y que ahora hay condiciones mucho más apropiadas para hacerlo que hace 7 o 8 años, ¿no? ¿Tú qué opinas al respecto?
Eso debiera hacerse, pero si tú te acercas a uno de los caballeros de la Católica, o uno de los alumnos que vienen ya formados en eso, y tú le preguntas, ¿tú te sentarías a la mesa con un fujimorista? No, en absoluto. ¿Por qué? Porque el fujimorista no sabe razonar. Porque con los fujimoristas no se puede conversar. Pero, vamos, representa a un sector importante del país. No representa, es clientelismo. En efecto, para alguien que lo tiene todo desde que nace en una cuna de oro y va a la Católica y va al extranjero a hacer una maestría, en efecto, pues, el diálogo entre político y votante por intermedio de un saco de arroz es clientelismo. Para ellos lo tiene todo. Y claro, para ellos es muy fácil hablar de inclusión social y toda esa recaída de verborrea. Pero para los que no ven el asunto de una perspectiva muy distinta. Entonces, si tú tienes esa intolerancia de los marxistas caviares o izquierdistas caviares de no querer sentarse a la mesa con alguien que representa a un sector del país que definitivamente a ellos no les gusta porque son pues Salvador, Comas, Villa María del Triunfo, Los Conos, pues va a ser muy difícil que ese diálogo se pueda formar. Así es, pero habría que invocar e insistir en que esto sea posible, porque de otro modo no podremos enfrentar esta organización, que no solamente son jóvenes, es Sendero Luminoso en su conjunto que está detrás y que incluye el narcotráfico, el DRAE, la cosa clandestina de armas y de guerrilleros en coordinación con Colombia. Es mucho más lo que está de por medio. Hay que tener una cosa aceptarlo, que el MOVED es un brazo técnico o un brazo táctico de Sendero Luminoso. Y si está plagado de jóvenes es porque quieren ser una carta fresca de presentación, pero finalmente es el brazo táctico de Sendero Luminoso. Y por otro lado, llevar ese tema a lo siguiente: hay que invocar a todas las fuerzas políticas y que conversen incluso hasta con los que no nos guste su pensamiento, que se siente incluso la montaña con un Altuve, porque no le haría daño al país, al contrario, se merecería el debate. Y también llevar eso al tema de los colegios. Si el SUTE dejara de hacer tantas huelgas y se pusiera a trabajar, tal vez la educación sobre la historia del país y de lo que pasó en la década de los 80 y 90 no sería tan pasiva. Muy bien, muchas gracias José y nos vemos la próxima semana.